Es interesante, fíjate, el tema de cómo nacimos digitales, nativos digitales, el SEO. Sí. Y fuimos a la revista porque parecieron contrasentidos, como, oye, pero si la inteligencia artificial y la tecnología y todo lo que hoy vemos como por qué si naciste digital y te ha ido muy bien, porque nos ha ido muy bien, te fuiste a lo impreso, pues sí hay varias razones. Yo pensaba que no me iba a dar las entrevistas, o sea, yo dije, creo que no va a acceder porque sabe que es polémico y sabe que yo soy un periodista que va a ir a preguntarle de todo, ¿no? Todas las personas que te han dado una oportunidad, creo que siempre es importante agradecer que la premisa de acercarte a la gente es contando una buena historia. Mario Maldonado es un periodista especializado en finanzas, economía, negocios y política. Ha dejado huella no solo por su visión analítica, sino también por su capacidad de innovación. Ha trabajado en medios de alto calibre como Milenio Diario, El Financiero Bloomberg, Fortune en Español y The Washington Post. Actualmente es reconocido por su columna en El Universal y por ser el director de elseo.com, un portal referente en negocios, mercados y liderazgo. Mario también es la voz detrás de Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio y Noticias de la Mañana en El Heraldo TV, espacios donde informa y analiza la agenda nacional e internacional. Su experiencia traspasa fronteras, pues formó parte de la BBC World Service y es autor de los libros Lozoya, El Traidor y Confesiones desde el Exilio, EPN, donde entrevista a uno de los personajes más controvertidos de México, en una charla que generó titulares en los medios de comunicación. Una de sus pasiones es viajar, pues es amante de la historia, naturaleza y las aventuras que le da el conocer nuevos destinos. Además, tiene claro que un buen periodista, ante todo, es un buen contador de historias. Y aquí en México Travel Channel, hoy contaremos su historia. Bienvenido, Mario. Hola, hola amigos de México Travel Channel, me encanta que estén de nuevo aquí en un episodio más de Titanes, un espacio donde conocemos un poco más de los personajes que han hecho que México siga siendo un referente en el mundo y que sus acciones promuevan a nuestro país a nivel internacional. Sabemos que en cada historia, así como en cada viaje, siempre hay un protagonista al que queremos conocer y destacar. Yo soy Margarita Jasso y les doy la bienvenida a este nuevo episodio que la verdad de manera particular y muy personal me emociona mucho porque platicaremos con un colega, compañero, amigo, un periodista que se ha especializado no solo en el mundo de los negocios, la economía y las finanzas, sino que también ha buscado destacar el lado humano de quienes acompañan la historia política y económica de nuestro país. Me refiero a Mario Maldonado. Mario ha colaborado en diferentes medios de comunicación, entre los cuales están El Financiero Bloomberg, Fortune en Español, The Washington Post y más. Actualmente tiene su columna Historia de Negocios en El Universal y dirige elseo.com. Portal informativo de negocios, mercados, economía, tecnología y política. También participa en El Heraldo Radio y Televisión y es autor de 2 libros sin duda controversiales: Lozoya, El Traidor y Confesiones desde el Exilio de Enrique Peña Nieto. Sin más ni más, le doy la bienvenida de colega a Mario Maldonado. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Mago? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Es un gusto, un placer estar aquí. Oye, pues el placer es mío porque de verdad, de corazón, pues reconozco pues toda tu trayectoria porque de alguna u otra forma hemos pasado paralelo, pero pues empezamos más o menos ahí por los mismos años, reporteando calle a calle, pero toda esta historia tiene un inicio y me encantaría, este programa es conocerte un poquito más, destacar todo lo que has hecho y también que todas las personas se lleven un poquito de la idea de lo que es Mario Maldonado. Y sabemos por ahí que te encanta empezar el día meditando. Y ¿por qué? ¿Cómo es para ti meditar, empezar un día así? ¿En qué te sirve? Cuéntanos un poquito este día a día. De nuevo, muchas gracias por la invitación y por platicar con toda su audiencia. Pues mira, tengo que decir además, hablando de viajes y de México Travel Channel, que mi pasión, diría que la principal, dos, porque me gusta mucho leer y escribir, pero es viajar. O sea, me encanta. Y parte de por qué estoy en el periodismo, por qué decidí ser periodista,
tiene que ver con eso, con viajar, con conocer las culturas, idiomas, personas, tradiciones, comida, etcétera. Tiene que ver con eso mi inicio del periodismo, que ahorita le vamos a entrar. Pero vamos a entrar como arranco el día, que sí, efectivamente, es con algo de meditación. La verdad es que es muy breve, porque además como madrugo y me despierto al 4:45 de la mañana, porque tengo un programa de radio a las 6. Me tomo un tiempo, primero 5 minutos de agradecimiento y otros 5, 10 minutos máximo de meditación. La verdad es que me ayuda a concentrarme, a comenzar bien el día, digamos que enfocado en lo que voy a hacer, porque además empiezo muy temprano el programa, y eso me ayuda, pues, ¿no? Yo empecé haciéndolo en las tardes, en las noches, y decidí que la mejor hora para mí, para meditar, para, digamos, ponerme un ratito en silencio y en reflexión para arrancar el día, eran las mañanas, y me tomo esos 5 o 10 minutos máximo para meditar. Para mí es fundamental, y ya lo he hecho hasta como un tema de disciplina, porque me ayuda a arrancar mejor mis días. Así es, más o menos, o sea, a la meditación la estás haciendo tipo 5 de la mañana. Sí. Oye, estos ayeres y este bonito comienzo, porque así comienza tu día, pero comienza tu carrera también por ahí del 2008, Milenio Diario. Y ahí me gusta recordarlo porque fuimos generación de la crisis, ¿no? Sí, de la crisis económica del financiera, 2009, de las hipotecas de Estados Unidos. De las hipotecas de Estados Unidos. Y así nos tocó arrancar, y muchas crisis desde entonces han pasado. Pero ¿por qué? ¿Cómo es tu comienzo en el periodismo económico financiero? ¿Por qué te dedicas a esta parte o cómo llegas ahí? Pues yo soy periodista de formación, es decir, estudié periodismo en una universidad, exactamente, una escuela de puro periodismo, y después, digamos que mi primera oportunidad durante el curso de los 4 años de la universidad fue en Milenio Diario, en una sección de negocios, ¿no? Digamos que ahí fue un amigo que trabajaba en cultura, me dice, oye, hay una oportunidad para entrar como becario a hacer prácticas, pero es negocios, es decir, hay economía, finanzas, y nosotros, pues los periodistas casi que estudiamos periodismo para no entrar a los temas técnicos, financieros, números, matemáticos. Me dice, entonces, pues ahora sí que evalúalo, y si hay oportunidad. Le dije, claro que sí, si es una oportunidad, yo voy, platico con la editora y vemos. Entonces fui, me tuve que meter mucho al tema, me quedé pues como redactor, después luego me hice reportero. El último año y medio de la universidad, yo ya trabajaba casi como full time de reportero en Milenio, porque le agarré la onda, me gustó, dije, es un tipo de periodismo que no era el originalmente que yo pensaba, que era más político, quizá pensando hasta más cultural, pero dije, tiene su chiste, tiene su sabor, está interesante aprender de otras cosas que tú pues no creías que te podías dedicar a ellas, es decir, cosas más financieras, económicas, de negocios, y le aprendí bien, me puse a leer mucho. Después ciertamente ya me metí a estudiar con un diplomado en el CIDE, en el TEC, con relación a temas financieros, de periodismo económico y de finanzas, y ya le entendí un poco más, pero la verdad es que hoy todos mis conocimientos de economía, para quienes me escuchan en la mañana o me ven en la tele o en el SEO, y ahorita vamos a platicar de eso, pues los hice mucho más que en la academia, que sí tomé cursos y bastantes diplomados y cursos. Lo hice en el día a día, entrevistando gente, hablando con economistas, digamos con directores de empresas, con funcionarios públicos. Es decir, así fui aprendiendo, leyendo mucho. También me clavé mucho el tema de los conceptos, ¿no? Porque ciertamente la economía, las finanzas es técnico. Y el gran reto, y con eso voy a terminar este comentario, es cómo como periodista logras que los números, que las cosas que son técnicas, como los asuntos macroeconómicos, financieros, los mercados o los negocios, ¿no? Digamos, el manejo de una empresa administrativamente, cómo se lo comentas a la gente, a cualquier persona, claro, para que le interese. Entonces, me parece que ese es un reto para los periodistas económicos. Pero fíjate que ha cambiado las cosas, porque yo que ando mucho en este mundo siempre te encuentras con la pregunta de, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Enseñarle a escribir y a contar y comentar cosas a un economista para que se dedique al periodismo económico, o enseñarle a un periodista que ya estudió ese tema de cómo llegarle a la gente, enseñarle finanzas, economía o negocios? Y es una muy buena pregunta. Y debatible, ¿eh? Muy debatible. Antes creo que funcionaba más así, que los economistas o administradores o ingenieros se convertían en periodistas, ¿no? O sea, ellos escribían, ellos hablaban en la radio, en la televisión. Y yo creo que ahora hay muchos periodistas de formación, no solo porque sea mi caso, pero sí periodistas que estudian comunicación o periodismo y que ahora son profesionales
en el sector financiero, económico y de negocios desde el punto de vista periodístico. Es decir, son reporteros, editores, directores de diarios, pero que su formación es periodística y me parece que es lo más adecuado porque es la mejor manera de cómo contar historias y de cómo transmitir esa información a la gente. Entonces, ahora creo que ha cambiado eso de primero ser economista y luego dedicarte al periodismo económico y puede ser que también seas periodista y que aprendas los conceptos de economía y de finanzas y que los puedas comentar y socializar con la gente, que es la esencia del periodismo, que lo que escribes, dices, comentas, sea entendible para la mayor cantidad de gente. Sí, que ese es uno de los peculiares aspectos del SEO, que más adelante justamente llegaremos a eso. Pero recordando estos tiempos, ¿hay algún tema que tú decías, de verdad me costó mucho? Yo me acuerdo que, y en plena crisis, como dices, salían mucha información, era todo relevante, eran estos indicadores de los que no estábamos acostumbrados y de repente que el PIB cayó, obviamente muchos indicadores, por ejemplo, también financieros, como pueden ser las Afores, ¿no? Que son muy técnicas. ¿Hay algún concepto que te haya costado mucho trabajo? Y en vísperas a que la gente, que muchos periodistas que están empezando en este tema del periodismo económico, digan, me cuesta mucho trabajo, pero claro, estudiando o calle a calle o cómo me acerco tal vez a un analista de confianza que me explique ABC del concepto o algún periodista ya que tenga un poco más de conocimiento. Sí, sin duda sí. Mira, ahora pensando en la inteligencia artificial y en la tecnología es mucho más fácil saber los conceptos, ¿no? Es decir, cómo se calcula el Producto Interno Bruto de un país, por ejemplo, ¿no? Por decir uno de muchos indicadores económicos, financieros. Ahora es mucho más fácil entenderlos, pero antes sí tenías que ir un poco no me refiero a las enciclopedias necesariamente, obviamente en internet, pero no estaba todo tan desarrollado y no había tanta información como hoy sí la tenemos y la tenemos con escribir un mensaje muy, muy corto. Entonces, yo creo que un poquito antes, quizá de 15, 16, 17 años que yo empecé, que iba a la mitad de la universidad, no estoy tan grande, iba ya a la mitad de la universidad, pero ahí empecé. Si era más de que ibas con los colegas periodistas o con los economistas a que te explicaran, ¿no? Y a ver este concepto, claro, por favor ayúdame a entenderlo, etcétera. Ahora creo que con la tecnología es un poco más fácil, pero sí me tocó y es algo padre porque finalmente vas con la gente, con los expertos, con los que han caminado el periodismo económico, financiero y te explican no solo el dato, sino cómo interpretarlo, cómo socializarlo, ¿no? Un poco lo que seamos del periodismo, que es que la gente lo entienda. Y además de todo, también recuerdo que uno de los libros ahí interesantes que me tocó leer es uno de Jonathan Heath, que ahora es subgobernador de Banco de México, que se llama Lo que dicen los indicadores. No sé si lo estoy diciendo correctamente así puntual el libro, pero es algo así, lo que nos dicen los indicadores. Y es básicamente un libro para cualquier persona que quiera entender qué significa el PIB, que la inflación, cómo está compuesta, la subyacente, que los indicadores que nos da el INEGI, el Banco de México, la Secretaría de Economía, Hacienda. Entonces está interesante ese libro. Yo como periodista que tenía que conocer los conceptos, interpretar información y luego redactarla, escribirla y darla a conocer, me sirvió mucho ese libro. Pero yo me acercaba a la gente porque no soy nada penoso y voy y me acerco a la gente y pregunto y creo que eso te hace, digamos, una construcción de un mejor profesionista, ¿sí me explico? O sea, tienes que tener la humildad sobre todo y la debes de tener cuando vas empezando mucho más para preguntar a la gente, oye, necesito explicación de esto, cómo hacer estas comparaciones, estas gráficas, etcétera. Pero es padre el periodismo financiero. Mira, yo que he regresado allá a mi alma mater, a la Septiena, hablar en algunas conferencias en los aniversarios, yo lo que sí les digo a los jóvenes que están estudiando, a los chavos periodistas, los futuros periodistas, es que no le tengan miedo al periodismo financiero, económico, de negocios. Es padre si tienes que entender más cosas y estudiar además del periodismo, también temas económicos y financieros, pero es un mundo, me parece muy interesante y que además como no está tan demandado, ¿no? Porque la gente demanda más el periodismo, los que estudiamos o estudian comunicación, periodismo político, cultural, deportivo, de entretenimiento, de viajes, etcétera. O sea, y no porque sea más fácil, pero lo otro como incluye cosas técnicas, la gente dice no. Y la verdad es que yo lo que les digo, si quieren una oportunidad rápido para que les abran las puertas en los medios y que vayan a hacer prácticas, que los dejen salir a cubrir su primer nota, su primer reportaje, etcétera, es en el periodismo especializado económico financiero porque no hay tanta demanda y entonces puedes meterte ahí, puedes aprender rápido y de alguna manera ir escalando más rápido que en otro tipo de periodismo.
Y hacer nombre, ¿no? Y toda esta experiencia que requiere la calle y los eventos que vas cubriendo y sobre todo pensarlo también este periodismo económico que todo en el mundo pasa por la cartera, ¿no? Sí. Si lo ves desde todo tiene relación con el dinero, con la economía, ahí es donde empiezas a entender que todos los temas, así sean macroeconómicos o más de finanzas, todo pasa y todo nos interesa, pero solamente hay que darle la lectura adecuada. ¿Recuerdas cuándo fue tu primer evento o nota? Así, que dijeras, esta me tocó. Sí, y no se olvida. Que es una buena experiencia, es una buena historia. Mi primer nota, no sé si fue la primerita, que creo que sí, que fue una crónica de Ricardo Salinas Pliego. Me mandaron a cubrir, bueno, un reportero tenía asignada esa fuente. Yo estaba de redactor, de becario en Milenio. Y entonces Ricardo Salinas Pliego iba a inaugurar una tienda, me acuerdo que era en diciembre. No sé si era una tienda de Electra o alguna del Banco Azteca, etcétera. Entonces me enviaron a cubrir eso en un viernes en la noche, como que me imagino que el reportero no quería ir a cubrir eso. Y entonces me dijeron, oye, hay esta asignación. ¿Quieres ir? Dijo, claro que quiero ir, yo voy, yo lo cubro. Me acuerdo que hice una crónica ahí porque Ricardo Salinas Pliego llegó en su helicóptero, se aterrizó allí a un ladito porque era como un campo de fútbol, etcétera, y bajó y dio algunas declaraciones. Yo le pedí declaraciones, en fin. El tema es que yo hice una especie de crónica más que una nota porque puse todo este tema del helicóptero, pues el empresario llegando a inaugurar un Electra, creo que era esta tienda, y entonces la escribí, era un viernes, te decía, se la dejé al editor para que se publicara de domingo a lunes, si es que tenía las características para publicarse, porque era mi primer nota. Y la verdad es que al editor de la sección le llamó mucho la atención, se publicó y el domingo me llama y me dice, felicidades por esta nota, está muy bien escrita, obtuviste una declaración de él, una declaración importante, pero además pusiste como todo el tema de cómo llegó, hiciste denotar más el tema empresarial y etcétera. Y la verdad es que fue un muy buen comienzo en Milenio. Después la verdad es que escalé muy rápido, me convertí en reportero, cubrí muchas fuentes de la iniciativa privada, de la Bolsa Mexicana de Valores, económicas, etcétera. Estuve 5 años ahí. Yo siempre digo que ahí me formé, digamos, desde cero como periodista y reportero. Pero estuvo muy interesante porque además ahora recientemente en mi revista, que vamos a hablar de eso al rato del SEO. Tu primer portada. Que la lancé hace poquito, fue una entrevista con Ricardo Salinas Pliego. Digo, ya después de mucho tiempo y no sé si se acordaba de esa nota, no creo, pero bueno, pues fue, fíjate, curiosamente la primera edición de la revista impresa, porque con el SEO llevo 7 años, como el medio en general, pero la revista impresa fue una portada de Ricardo Salinas Pliego. Por eso te digo que es me hizo recordar apenas, porque no había hecho ese match de que fue mi primera nota que se publicó en un periódico y que ahora en papel con mi revista fue la portada de una entrevista con él. Y qué bonito porque obviamente de esa nota donde, buen ojo, y siempre has destacado esta parte de ir más allá. Siempre dices, y algo que me gusta es hacer la información sexy, porque sí, es que la gente, no solo por ser periodismo económico les dé flojera, sino algo, pues, que lean, que se lleven, ¿no? Que a lo mejor todo el mundo era de, ya aperturó esta tienda, pero aquí es la crónica de cómo llega en helicóptero. Pero qué bonito de ese, pues, Mario inexperto, por así llamarlo, allá tener la revista. Y ahorita que estás hablando del SEO, pues entramos al tema. 7 años con el SEO.com, que además fue creado en un momento en el que la prioridad era darle información periodístico-económica de relevancia a los jóvenes, con un toque joven, con un toque aterrizado. ¿Y cómo fue esta historia de crear tu propio medio después de toda esta experiencia como reportero, después como columnista, ya teniendo varios espacios y de repente crear tu propio medio de comunicación? Sí. Pues sí, digamos que caminé mucho en los medios antes de lanzar el mío. Estuve estos 5 años en Milenio, luego me fui como editor de otra revista de negocios que se llama Alto Nivel, que todavía ya anda. Y después en el Financiero, me invitaron a trabajar en el Financiero cuando cambió de manos de propietarios. Estuve trabajando 3 años y medio ahí, más o menos. Después me tomé ahí un break de 3 meses que me traté ahí de desaparecer un poquito, a veces ¿sabes? Es a veces es muy necesario. Sí. Y ¿sabes qué? Me hice un viaje yo solo de esos 3 meses y regresé con una mentalidad mucho más reflexiva, más
digamos, más clara en términos de hacia dónde quería ir, qué quería construir, cómo me vería en un futuro de corto, mediano y largo plazo. Y eso, digamos que de verdad, que ese viaje y esa reflexión me hicieron pensar en que yo debía lanzar mi propio medio de comunicación, que me iba a costar trabajo, pero que se podía hacer a la par de lo que, pues escribo una columna, ya la escribía desde entonces, en el Financiero primero, ahora en el Universal, llevo más de 8 años y medio escribiéndola allí, en el Universal, en radio, en TV, y TV siempre he estado, que a veces en Azteca, en Televisa, en el Heraldo, ahora que hago tele y radio allí. Digamos que a la par de eso, que es algo que pues, los periodistas hacemos, radio, tele, escribimos, etcétera, yo dije, yo puedo tener mi medio, quiero tenerlo, quiero hacer algo innovador, competitivo, que aporte además a la gente, a la sociedad, a los emprendedores, a los jóvenes que están estudiando y que quieren crear su empresa o que quieren ser el CEO o director de su propia empresa. O sea, de verdad que lo pensé en todo, hice un esquema, etcétera. Busqué inversionistas que a lo mejor suena ahora muy fácil, me costó mucho trabajo andar tocando puertas, andar buscando con personas que les interesara un proyecto, que me conocieran, que me tuvieran confianza, que fuera un buen proyecto, en términos hasta, digamos, de modelo de negocio, porque pues ahora sí que no vivimos de amor al arte, ojalá que nos diera el arte para vivir, pero pues hay que pagar nóminas, hay que, etcétera, ¿no? O sea, en el SEO empezamos con 5 o 6 personas hace 7 años y ahora somos 33. 33 personas desde lo administrativo hasta los reporteros, editores, diseñadores, video, audio, tenemos un foro. También producimos programas, contenidos, podcast, etcétera, como este, así que a ver si hacemos ahí un crossover. Eso, una sinergia. Una sinergia. Pero sí, la verdad es que es fíjate que yo entrevistaba a muchos emprendedores y a empresarios y a directores de empresas, además de políticos y demás, pero digamos, empecé yo mucho en ese periodismo financiero. Ahora también escribo de política, la verdad, o hablo de cosas políticas. Pero eso también te hace aprender a ti como persona, o sea, como profesional y como emprendedor. Dices, bueno, a ver, yo he recogido tantas historias y las he contado que yo también puedo tener mi propia historia como emprendedor. Que te contagian. Y así empecé con esa idea del SEO. Que justo muchas historias de emprendedores me encanta porque te contagian cómo empezaron estos baches. A mí me pasó esto, quise tirar la toalla en esto y de repente pues te conviertes en uno donde seguramente también te pasaron estos momentos y ahora hacer esta plática que inspire a muchas personas a decir, yo puedo poner mi propio medio de comunicación, ¿por qué no? Me puedo poner también mi propia empresa, pero algo que comentas y destaco es, nos enseñan o aprendimos a hacer notas y a la información y acercarnos con personas, pues personas muy poderosas en el país. Sin embargo, no nos enseñan a cobrar por nuestro trabajo, de repente a tocar la puerta, oye, al tema comercial, a las pautas. Sí. Qué difícil momento, ¿no? Que te encuentras con esa primera vez al inversionista o a la empresa o al banco o a cualquiera que haya sido esta parte de apoyo y que confían en ti, porque claro, conocido ya eras, pero en un tema pauta, ¿qué tan difícil fue? Sí, muy difícil. La verdad es que yo creo que es un tema de mentalidad, digamos. Inicialmente es un tema de mentalidad, tú te la tienes que creer siendo profesionista en cualquier sector, ¿no? O sea, no solo hablando de la comunicación o del periodismo, cualquier persona, o no siendo profesionista incluso, pero cuando tienes, digamos, una claridad sobre qué quieres construir en el corto, mediano y largo plazo, hacia dónde quieres ir, qué es lo que tienes que hacer, pasos a seguir para lograr objetivos. Me parece que tener esa claridad de certidumbre de por dónde necesitas ir es fundamental. Y hablando del tema de emprender, sí es difícil porque fracasas muchas veces, muy seguido, cuesta trabajo. Es más fácil botar las cosas y decir, no, mejor yo quiero que me paguen por mi trabajo y se acabó, sino, digamos, porque es difícil, ¿no? Es un trabajo difícil y además mucha responsabilidad y compromiso. Y luego cuando ya empiezas a crecer y entonces tienes trabajadores, empleados, colaboradores, pues sabes que también tienes esa responsabilidad, que ya no eres tú nada más y si la empresa no funciona y si quiebra, sino que tienes colaboradores y tienes gente de la que depende de ti, son familias o sea, te hace mucho más responsable y esa responsabilidad es fuerte, digamos, ¿no? Seas un empresario chiquito, un emprendedor, mediano, grande, es una gran responsabilidad. Por eso cuesta más trabajo. Pero yo creo que aquí es un tema de mentalidad, de enfoque y de ganas de querer hacer las cosas. Obviamente todo tiene un proceso, ¿no? Todo tiene
digamos, una forma de construirlo y tú tienes que sentarte. Yo siempre digo a la gente, a ver, ¿cuál es el problema que tiene? No, pues bueno, siéntate y escríbelo y di, a ver, es esto me pasa. Bueno, ¿qué tengo que hacer mañana para mejorar esta situación? Escribirlo. Y entonces al otro día lo haces, empiezas poco a poco. No vas a cambiar tu vida o vas a ser un gran empresario de un día, de la noche a la mañana, pero sí puedes empezar con la disciplina, con el método, con cambiar a lo mejor hábitos que pueden ser pequeños, pero que te hacen la diferencia para lograr objetivos. Entonces, creo que así es ya cuando estás, digamos, en el ajo de que necesitas clientes, de que tienes que, temas fiscales, de financiamiento, necesitas socios, los recursos humanos, las nóminas, etcétera. Ya tienes que darle estructura, pero ya vas creando algo y cuando va creciendo y va haciendo un círculo virtuoso, pues creo que es algo muy positivo. A ver, en el SEO, obvio, nos han tocado crisis. Tú mencionabas de cómo empezamos nosotros en el periodismo, ¿no? Que empezamos, somos medio, en términos profesionales, somos medio hijos de una crisis que fue la de la subprime, de las hipotecas en Estados Unidos. En esa generación, muchos compañeros que también hoy están en muy buenos lugares. En el SEO me tocó a mí, por ejemplo, la crisis de la pandemia. Yo como dueño del SEO, director y con 20 y tantas personas, y pues con esta presión de pues no hay publicidad, no estamos generando muchos ingresos porque pues los anunciantes lo primero que cortaron fue la publicidad, y entonces yo con mis socios me tocaba mucho de qué hacemos, qué estrategia, etcétera, etcétera. Cambié de socios, de hecho, en la pandemia, pero no se cayó el proyecto, al revés. Logramos, digamos, hacernos más eficientes, mejorar procesos, digamos, las crisis también, como dicen los chinos, son oportunidades. ¿Te acuerdas que cada rato les decía a todos, no? Y son oportunidades para mejorar lo que tú vienes haciendo, ¿no? Porque a veces de pronto no te das cuenta y puedes ser más eficiente en una cosa, puedes optimizar recursos. Cuando digo recursos financieros, recursos humanos, lo que tienes a tu alcance. Darle un giro. Todo lo puedes hacer, y con las crisis te entra la presión, te entra el tema de estrés de necesito mejorar o si no, esto va a ir para abajo y no lo voy a poder recuperar. Entonces, en ese sentido, a mí me tocó esa, y yo obviamente yo también llegué a pensar, ¿será que mi bebé, el SEO, va a vivir sus últimos días en estos, en la pandemia que llevábamos, en la pandemia, pues menos de 4 años, 3 años y medio, la mitad, pues, ¿no? Fue la mitad de lo que llevamos ahora de estos 7 años. Y finalmente lo saqué adelante, pero sí requiere pues de visión, de estrategia, de networking. Yo por ahí, si me preguntas libros, yo te voy a decir todos los libros que yo tengo de cabecera y que son los que me han ayudado mucho en mi crecimiento personal y profesional, pero uno se llama Never Eat Alone, ¿no? O sea, y es networking. O sea, la vida es de relaciones, no solo públicas, pero relaciones con la gente, con relaciones humanas, relaciones de ganar, relaciones de yo te aporto y tú me aportas a mi negocio, a mi vida, personal y profesionalmente, alianzas de comerciales, de negocios. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, hay que tener buenas relaciones, y cuando digo buenas relaciones es no, digamos, desinteresadas en el sentido de yo te voy a ayudar porque sé que tú eventualmente, si yo voy a necesitar algo alguna vez, tú vas a estar ahí para mí, ¿no? O sea, es una relación con personas, con clientes, con socios que vale la pena hacer y que te van a llevar por el buen camino. Entonces, sin duda alguna, ese tema de hacer redes por todos lados y redes de valor que te ayuden a lograr objetivos es fundamental. Y esa crisis, dejándolo a un lado, donde se volvió oportunidad, y tan oportunidad que ya la revista El SEO, tiene 2 o 3 ediciones. 2 ediciones, vamos por la tercera. Empezamos, ¿no?, bimestral, queremos hacerla mensual, pero vamos paso a paso, justo viendo modelos de negocios, viendo cómo está el mercado, porque hay competencia, pero va muy bien, y he tenido muy buenas, con muy buenos comentarios, incluso de quienes están en el sector de las revistas, los grandototes, que me han dicho, oye, qué bien lo están haciendo con la revista. Y es interesante también eso, y yo, ahorita me vas a preguntar seguro más de eso, Magu, pero es interesante, fíjate, el tema de cómo nacimos digitales, nativos digitales, el SEO, sí. Y fuimos a la revista porque parecieron contrasentidos, como, oye, pero si la inteligencia artificial y la tecnología y todo lo que hoy vemos como, ¿por qué si naciste digital y te ha ido muy bien, porque nos ha ido muy bien, te fuiste a lo impreso? Pues sí hay varias razones. A ver, ¿cuáles son? Mira, una es,
creo que las marcas, los medios de comunicación son marcas y viven como los bancos, ahora que algunos han tenido crisis y demás, de la confianza, de la reputación de su marca. Como la mayoría de las empresas, una marca fuerte, sólida, potente, vive de su reputación y de la confianza de sus clientes, de sus usuarios y de sus socios, etcétera. Y yo creo que los medios es mucho eso de reputación y de ir creciendo tu marca y que la gente la vea aquí, pero también cuando llega uno, o sea, la vean digital en su teléfono, en su Instagram, en su TikTok, en su LinkedIn, X, Facebook, pero también que de pronto si llega un corporativo y está ahí la revista, diga, también es la del CEO, sí, es al que sigo, sí me explico, o sea, como ese posicionamiento de marca, ese footprint de tu marca es súper importante que esté en muchos lados. Yo creo que hoy la revista se ha convertido en un artículo un poquito más de culto, ¿no? Es decir, hay quienes todavía se quieren sentar en su sala los lunes, los domingos o el día que sea y quiere hojear 5, 10 minutos o 30 minutos una revista y un reportaje, pero digamos como lo hacía antes o no necesariamente las generaciones anteriores a las de nosotros, ¿no? A veces también disfrutas sentarte a hojear una revista, ver la calidad, a ver el papel, las fotografías, que hacerlo en tu teléfono o en tu tablet, etcétera. Entonces yo creo que hay un mercado todavía para ese tema impreso. Entonces una de las explicaciones es ese, y si no, yo siempre les digo cuando me decían o mis socios o alguien más, pero ¿por qué una revista? No lo entiendo, es un contrasentido. Digo, pues no te has parado en estos lugares donde venden revistas, para no decir el nombre de la tienda del ingeniero Slim, pero hay muchísimas revistas de todo tipo, no te imaginarías. Digo, si se han parado por ahí en uno de estos, ¿sí? Te paras y es como, en serio, hay tantas de negocios, tantas revistas de viajes, tantas revistas de entretenimiento, del estilo de vida, etcétera. ¿Y por qué están ahí? Pues porque hay un mercado, ¿no? Entonces, digamos que empezando por ahí, hay mercado. Yo creo que es cada vez un poco más de culto, ciertamente, porque los dispositivos y la tecnología se han llevado mucho, digamos, hacia allá el tema del consumo de contenidos. Pero creo que por marca, muchos empresarios, directivos, funcionarios quieren estar en una revista. O sea, oye, sí, está padre la entrevista, sí, pero yo quiero, si aparece ahí en una revista, está buenísimo. Mejor, claro, y si es portada, se cotiza más. Exacto. ¿No? Entonces, tiene su mercado, su negocio. Sí. Además, como modelo de negocio, también es interesante. Entonces, esa fue una vertical que nosotros dijimos, vamos a explorarla, igual que los eventos, igual que la publicidad tradicional que hacemos, que es de lo que vivimos, pero digamos que eso es la manera de cómo seguir haciendo viable tu negocio y buscar maneras de monetizar o de generar ingresos. Pero digamos que el core del SEO es hacer buen periodismo, buenos contenidos, buena calidad en los contenidos, en cómo los presentamos, en diseño, de cómo los llevamos a las plataformas audiovisuales, ¿no? De cómo manejamos nuestra estrategia de redes sociales. Es decir, eso es nuestro core y así va a ser. Somos nativos digitales, lo traemos en el ADN, eso no va a cambiar, pero si hay formas de monetizar, de diversificar tus ingresos, pues lo haces y lo estamos haciendo y nos ha ido muy bien y esperamos que se mantenga en el tiempo. También ver un poquito las plumas que hay detrás y el director, entiendo que es el buen Robert Aguilar. Roberto Aguilar es el director editorial de la revista. Sí. Un abrazo al Roberto. Saludos, mi querido Robert. Y eso pesa mucho también en reputación, pero también viniendo de las agencias de relaciones públicas, sí siguen pidiendo mucho todavía papel, y creo que le diste mucho al clavo. Y justamente de la tienda, yéndonos a la plática del papel, la tienda del señor Slim, y ahorita llegamos a eso, pero 2 libros en tu haber, políticos, controversiales, sí, y con gran experiencia que te dejaron los 2. Pero si me permites, uno, porque además, justo hablando de la tienda del señor Slim, pasé por ahí de repente, pues encontré un libro que pues me interesaba mucho tener, y es para que tuviera yo muy fan y muy la firma que ahorita me dirás, pero justamente hojeándolo, estudiándolo, porque pues eso hace un periodista antes de una entrevista. Muchas anécdotas con este libro, Confesiones desde el exilio, de Enrique Peña Nieto. Lo sacaste hace un año, ¿no? Sí. Publicado. Te llevó varias sesiones con él en Madrid. 8.
Es que fueron... Lo vi en Madrid y en Punta Cana. En total debieron haber sido pues más de 6 o tal vez 8. Lo que pasa es que las primeras que lo vi fue para un tema de convencimiento, ¿no? Es decir, yo como le voy a plantear al expresidente una entrevista donde yo le voy a preguntar de todo, porque este libro y tendrán cada quien su crítica y es muy aceptable, por supuesto, pero yo no quería hacer una autobiografía, una biografía pues autorizada de Enrique Peña Nieto, porque un periodista yo creo que tiene que ser crítico siempre, tiene que buscar revelar cosas, y tratándose de un personaje tan polémico y controvertido, el expresidente Peña Nieto, pues yo no iba a ir a decirle que lo había hecho muy bien y que me diera solamente su versión. No, claro que iba a sacar sus escándalos, las crisis, pero también me interesaba pues recoger la historia política de Peña Nieto, que creo que terminó muy mal su sexenio, no solo por asuntos de corrupción, desde la Casa Blanca y todo esto, sino que terminó con una aprobación muy baja. Yo creo que de las más bien de las más bajas de los últimos expresidentes, y finalmente es un personaje que logró muchas cosas. Y no, a ver, hay mucha crítica ahí de todo su sexenio, de los escándalos, de la corrupción, de por qué se deshizo un pacto con López Obrador, por ejemplo, al salir de la presidencia para no meterse en la elección y que llegara por la puerta grande y sin ningún problema en el 2018. Le pregunto todo eso y de por qué ahora está en el exilio, ¿sí? ¿No? Si le teme algo, por qué decidió autoexiliarse en España o en Punta Cana y en otros lados. Pero mira, yo lo que digo, y lo comenté en las entrevistas cuando platicaba del libro, es, a ver, Enrique Peña Nieto finalmente es, digo yo, el último de los priistas de renombre, porque el PRI pues está en vías de extinción o de desaparición, y Enrique Peña Nieto fue el que le ganó al López Obrador, por cierto, en el 2012. Le ganó y por 6 puntos más que Calderón, porque fue muy controvertida la de Calderón del 0.6%, pero le ganó al López Obrador cuando ya era una figura política de izquierda importante. Logró lo que ninguno del grupo Atlacomulco, de este grupo poderoso del Estado de México, que fue ser gobernador de su estado, de ese grupo Atlacomulco, y luego presidente. Nadie lo logró y lo intentaron desde el profesor Hank hasta el padrino político de Peña Nieto, que es Arturo Montiel. Logró regresar al PRI, al gobierno federal, a la presidencia, después de 70 años, una alternancia de 12 años del PAN, y regresó Peña Nieto con ese encanto que tenía y ese imán para la gente, logró regresar al PRI, lo cual parecía pues imposible, ¿no? Se visualizaba imposible. Luego hizo un pacto por México donde juntó a todas las fuerzas políticas, incluidos la izquierda, incluidos muchos, por cierto, que hoy están en la 4T, por ejemplo, ¿no? Que estaban antes en el PRD, porque no se había fundado todavía Morena. Pero, digamos, logró muchas cosas finalmente como figura política. Y yo creo que eso tenía que contarse con las cosas buenas, las cosas malas. Y lo que más me interesaba es tener entrevistas, porque yo hubiera podido hacer ese libro con puros reportajes y documentos y entrevistas con otras personas de sus cercanos, que sí las hice y están contenidas ahí. Pero mi premisa era ir a entrevistar a Peña Nieto y preguntarle pues absolutamente todo. Fueron las primeras entrevistas que dio on the record para un libro y para un periodista en su exilio, ¿no? Y fíjate que fue interesante porque además lo publiqué, justo como dices, Magu, hace un año, antes de las elecciones presidenciales, ¿sí? Antes de las elecciones del 2024. Lo publiqué por ahí de abril, mayo, sí. O sea, 2 o 3 meses antes de la elección. Así que, bueno, pues ahí está, y pues quien lo quiera criticar, criticable. Yo hice un trabajo ahí periodístico. La verdad es que ha tenido muy buenas reseñas y además ha vendido muy bien, porque también creo que Peña Nieto es un personaje pues muy polémico, muy mediático, ¿no? Yo no pienso que hay otro expresidente de México de la época reciente o de los que viven que sea más mediático que Peña Nieto, ¿no? Y para muestra es que lo ven en algún lugar y le hacen un acto de magia y se hace un trending topic, se hace viral lo que le pasa a Peña Nieto. ¿Sí me explico? Porque es, no sé, un personaje que por lo que le sucedió en su sexenio y después de su sexenio, pues es pues muy mediático. La gente le interesa saber los temas de Peña Nieto, no solo políticos y públicos, sino personales, ¿no? ¿Sí? Porque también mezcló su vida personal con la política. Que tú te has especializado, como decía al inicio de esta entrevista, a conocer más allá, ¿no? Al humano detrás del empresario, de los políticos. Y esto me encantaría preguntarte, más allá de la información y de lo que se plasma en el libro, a nivel personal,
que eso me gustaría mucho saber. ¿Qué te dejó esta entrevista? Porque como dices, es un logro en tu carrera, ser destacado más de lo que ya traías, entrarle a un tema político, pero entrar de los pocos que tuvieron esta oportunidad y este acceso 1 a 1 en otro país, abriéndole Peña Nieto su confianza. ¿A ti qué te deja esta enseñanza? Pues mira, personal y profesionalmente fue un reto obtener el sí de las entrevistas. Te decía que fui a 2 o 3 veces a Madrid. También fui a otras cosas, digamos, a cubrir cosas ahí con la iniciativa privada y demás, pero yo pensaba que no me iba a dar las entrevistas. O sea, yo dije, creo que no va a acceder porque sabe que es polémico y sabe que yo soy un periodista que va a ir a preguntarle de todo, ¿no? De los escándalos, de las crisis, de cómo acabó su sexenio y de por qué se exilió y si pactó con AMLO, que era básicamente como las premisas del libro, de lo que yo quería preguntar e investigar directamente. Entonces, me tardé un poco porque pues yo le planteé, le dije, a ver, es esto, me gustaría abordar estos temas y demás, y como que me dice, es que no es el momento, déjame pensarlo, la verdad es que no quiero ser público, no quiero que en México piensen que voy a regresar a la política, cosas así, ¿no? Entonces, yo respetaba su no, pero digamos que lo volví a intentar, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tardó en a la darte el sí? tercera, pues yo creo que anduve yendo algunos meses, unos 3, 4 meses a Madrid y finalmente se logró, digamos, que me diera la entrevista. Me interesaba mucho además que quedara un testimonio y hay una entrevista en video, ¿no? Sí. Que es más o menos unos 19 minutos porque eso le iba a dar más fuerza al testimonio de él, pues, ¿no? A lo que quiso decir y de que evidentemente pues había habido entrevistas personales, presenciales, que no fue por correo electrónico o a través de un intermediario, ¿no? Sino declaraciones autorizadas, me refiero on the record, porque pues, nos sentamos así en una entrevista, yo puse la grabadora, le dije, bueno, a ver, estos son los temas, estas son las preguntas y demás, ¿no? Yo creo que ese fue un reto, conseguir al personaje, las entrevistas, digamos, fue un reto profesional, periodístico. Y de él como personaje, pues creo que es un personaje muy interesante de la política actual, que por lo que decía, vale la pena contar esa historia y digamos que cavar, digamos, más profundo hacia su historia personal, política, porque Peña Nieto trae la política en las venas. Su abuelo fue gobernador, su papá estuvo metido en la política, tiene muchos padrinos políticos del Estado de México, de estos políticos prominentes del grupo Atlacomulco. Entonces, pues me parece que es un personaje interesante para contar la historia de vida personal, profesional y también por todo esto que te decía de lo que significó para México, para bien y para mal, también con los excesos de los gobernadores y de lo que sucedió de corrupción en su sexenio, pues que se contara esa historia, porque mira, los periodistas somos eso, no somos jueces ni ministerios públicos ni nada por el estilo. Nosotros vamos, preguntamos, hacemos la historia y contamos los hechos, ¿no? La otra te diría, y hasta regresando un poco al tema del periodismo económico y financiero, creo que la premisa de acercarte a la gente es contando una buena historia. Y en cualquier, digamos que de cualquier manera, si tú quieres interesar a una persona, y me refiero hasta desde el punto de vista personal, claro, empieza contándole una historia. O empieza con, ¿sabes qué? El otro día que fui a no sé dónde, o sea, es una historia que trae la atención, que es un gancho, ¿no? Y no soltar solamente los datos, las estadísticas, o hay libros que son muy académicos y está bien, digamos, es muy respetable, pero que traen mucha información técnica, como que no tan traducida, mucho tema técnico, me refiero, por ejemplo, de investigaciones, ¿no? Judiciales, jurídicas, de expedientes, de cosas así. Entonces, mi premisa para hacer este libro y el pasado, que sí es más de investigación periodística de documentos, que es el de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, es contar una historia, contar historias, digamos que con más a modo de crónica, ¿no? De recrear escenarios, de dibujar ahí la personalidad de los personajes, de todo este tema, más, pues te diría como de escritor, ¿no? O sea, por eso también me interesaba escribir libros, porque a mí siempre me ha gustado ese tipo de periodismo narrativo. ¿Querías ser escritor alguna vez? Pues yo creo que parte de lo que decidí por ser periodista, mira, yo terminé la preparatoria regresando hasta el inicio y me tomé un año como sabático.
y me puse a estudiar ahí idiomas y le ayudaba a mi mamá ahí en unos negocios y eso. Y después dije, porque ¿sabes qué? Porque mi papá es abogado, mi hermano es abogado. Y dije, yo la verdad no quiero ser abogado. O sea, no quiero aprenderme los artículos y las leyes y estar todo el tiempo ahí con, ¿no? Pero dije, pero ¿qué sí? ¿Para qué sí soy bueno, no? ¿Qué me va a gustar? O sea, ¿para qué voy a ser bueno profesionalmente? ¿Y qué me va a gustar? ¿Qué voy a disfrutar? Hacer todo el resto de mi vida que va a ser mi vocación. Y la verdad, todo es que entre personas que se dedican a esto, entre clases de estas de aptitudes y de vocación profesional y eso, la verdad es que yo dije, pues yo voy a meterme a eso porque yo no quiero errarle ahí en mi profesión. Y entonces así fue como llegué un poco al periodismo y me acuerdo mucho que, digamos, ya la definición de que mi vocación estaba en la comunicación, en el periodismo puntualmente, era pues porque me gusta conocer gente, ¿no? Soy muy social, me gusta hablar, conocer historias de las personas, etcétera, platicar, o sea, soy social, ¿no? O sea, esa es como mi esencia. Me gusta viajar y eso es parte de todo lo que te decía al inicio, más de 25 ¿no? países. Conocer, sí, o yo creo que mucho más, conocer países, conocer culturas, gente, gastronomía, lugares, en fin, yo cuando viajo de verdad que cuando estoy en el avión, ya mi mente está imaginando cosas, me siento en un ánimo distinto, de verdad, o sea, desde que estoy en el avión y no se diga cuando llego al destino en México o en el extranjero, o sea, amo viajar. Y la otra cosa es que siempre me ha gustado leer, de alguna manera he escrito cosas o había escrito cosas, digamos, ¿no? Desde la preparatoria, desde la secundaria, cosas así. Entonces, esas fueron las tres cosas por las que yo me decía a estudiar periodismo, ¿no? O sea, conocer gente, hablar con gente, entrevistarla, conocer sus historias. Me encanta viajar y me encanta leer y escribir, pues como que hace un buen match con el periodismo y finalmente por eso termino siendo periodista y no erré. Es lo que amo y es mi pasión. Eso es todo. Y pues yéndonos justo a esta pasión, que la gente que te vea contagie, sobre todo estas jóvenes, estas nuevas generaciones, estas personas que están entrando al periodismo o a otras carreras. Uh-huh. ¿Qué les dirías a estas personas jóvenes? Ahorita hablamos pues del periodismo y todo lo que en su momento viviste, que te arraigó y que dijiste, de esto se trata, especialícense para que puedan tener más oportunidades, pero en un general, a las nuevas generaciones, después de pues ya pasar por todo este camino de tener un medio, de volverte emprendedor, empresario, ¿qué sería ese mensaje para estas nuevas generaciones? Pues mira, creo que empezando por eso, por encontrar tu vocación, tu pasión, ¿no? O sea, encontrando lo que vas a amar, lo que te gusta, en lo que vas a poder aportar en general a la vida de los demás, ¿no? Por no hablar a la sociedad, o sea, a la vida de los demás, en tu familia, en tus amigos, con tu entorno próximo y no tan próximo, es qué puedo yo hacer bien y que me guste hacer, que lo haga bien y que además pueda ser redituable en términos económicos, o sea, que me dé para vivir o para hacer negocios o etcétera. Creo que eso es fundamental, sí encontrar una vocación, sobre todo cuando estás más joven, ¿no? O sea, digamos, cuando estás en la preparatoria, que estás pensando qué estudiar, qué vocación quieres tener, creo que ir teniendo claridad en eso es de suma ayuda. Luego, lo que decía, un poco tener esta digamos, visión clara. A ver, creo que todo tiene que ver mucho con la educación, con lo que lees, con lo que te enseñan, lo que consumes, etcétera, porque eso te va abriendo la mente, te va abriendo la visión, ¿no? O sea, a lo mejor en la escuela te pueden enseñar algo, en tu casa te pueden enseñar algo, en tu familia, pero si tú tienes esta curiosidad de leer más cosas, de explorar, de preguntar, de abrirte a más gente que no sea solamente un círculo, etcétera, creo que eso te da una amplitud como para tú tomar también tus propias decisiones desde muy joven, ya cuando ya creces, ya tienes tu carrera y todo eso, ya vas digamos, ya no tienes tanto eso que sí lo tienes cuando eres mucho más joven, ¿no? Cuando estás estudiando, cuando estás en la secundaria, primaria, etcétera. Entonces, todo eso de apertura y eso es muy importante y como decía, a ver, tener objetivos claros y metas muy grandes, muy ambiciosas, pero también pequeñas, que son lo que vas a hacer en el día a día, ¿no? O sea, en tu día a día, cómo ir construyendo esos grandes objetivos que tienes, los puedes empezando por una cosa tan mínima como lo que te decía de en la mañana escribir lo que vas a hacer en el día o una noche antes,
sentarte a revisar al final del día lo cumpliste o no, lo que se te quedó, digamos, ahí para en el pipeline para otros días o para mañana, etcétera. O sea, hay muchas cosas que sí se pueden hacer poco a poco para conseguir objetivos, pero yo creo que todo es cuestión de enfoque, de disciplina, de que, digamos, en tu fuero interno, digamos, esto que pienses y que reflexiones de la manera en que digas, esto que estoy haciendo todos los días, que es mi profesión, que es mi labor, le ayuda al bienestar de las personas, del país, del medio ambiente, etcétera. Digamos que creo que tu vocación sí tiene que tener un sentido social también, ¿no? Para que, además de que tú te sientas realizado con lo que haces, sientas y estés pleno de que estás también dando a tu entorno, a la gente que te rodea, al mundo, al medio ambiente, etcétera, aportando algo, ¿no? Creo que eso también es muy importante, y el periodismo tiene mucho de este asunto social, ¿no? O sea, tiene este ADN huella social de dejar huella, pero pues de que todo lo que tú haces lo va a ver mucha gente, lo va a escuchar, lo va a leer, claro. Y es una responsabilidad importante, pero finalmente está padre porque tiene mucho sentido social o todo el sentido social el periodismo. ¿Le agradecerías a alguien en términos de esta construcción como periodista, estas tal vez primeras personas que confiaron en ti, de tu primer medio, o alguien que tú dices, realmente me marcó, me enseñó y me gustaría agradecerle? Pues yo te diría que desde los profesores, siempre tenemos ahí unos profesores que nos ayudaron mucho. A mí en la universidad, te decía que comencé a trabajar por ahí adelantito de la mitad, como a los 2 años y medio, 3, ya casi que de full time en Milenio. Y obviamente pues faltaba las clases o luego no entregaba los trabajos a tiempo o de pronto tenía una cobertura y es que no pudiera el examen. Y entonces yo tenía ahí profesores, recuerdo mucho uno que hoy por cierto es columnista de Milenio todavía, que se llama Jesús Rangel, que me daba periodismo económico, por cierto, ahí en la Septien. Y entonces él era muy flexible conmigo porque pues además trabajábamos en el mismo medio. Él trabajaba ya ¿no? en Milenio, era el editor, estuvo editando la revista también de Milenio, que ahora ya no está, y ahora es columnista. Pero bueno, tenía, digamos, mucha facilidad, flexibilidad con él, porque pues él me decía, a ver, está ya en el mundo que se va a enfrentar cuando salga de la universidad y qué mejor que lo empieces a hacer antes, ¿no? Que esa es otra recomendación que yo sí le daría a toda la gente, a todos los chavos pues que están estudiando, es que trabajen antes de terminar su carrera, porque es súper importante para que cuando salgas al mundo no digas, ay, voy a meter aquí mi solicitud o hay una vacante acá, sino ya estás como que con curtido un poquito, tienes ya experiencia, ¿no? Entonces, yo diría que a mis profesores, pero pues sí, a ver, a todas las personas que te han dado una oportunidad, creo que siempre es importante agradecer personalmente, decírselos, y cuando vas subiendo o escalando, digamos, en tu objetivo profesional, que no te vayas olvidando de eso, ¿no? De dónde surgiste, de quiénes te ayudaron. Y sí, pues yo tengo mucho que agradecerles ahí a los editores, en su momento en Milenio, a mis compañeros que éramos reporteros allí. Gran generación. Una buena generación, porque además sí creció esa generación que me tocó ahí cuando estuve en Milenio. Entonces, pues a muchos, digamos que a lo mejor que decir nombre por nombre sería injusto para algunos que a lo mejor ahorita no lo recuerdo rápido con su nombre y apellido, pero pues yo creo que a todos los que te dieron la mano en algún momento son inolvidables, te aportaron mucho, y creo que pues a ti te toca mucho hacer eso también con las generaciones más nuevas, las que vienen empujando, las más recientes. Y teniendo un medio, mano, darles apertura. Sí, a ver, claro. en el SEO te diré que tenemos un promedio de edad que debe estar por ahí de los 25, 28 años promedio, porque a ver, yo le subo un poquito el promedio y algunos más, pero yo creo que debemos estar abajito de los 30, digamos, entre 25 y 30 de promedio de las 33 personas que trabajamos ahí. Entonces, claramente, pues hay muchas personas que además hemos formado en el SEO y que después nos los han robado en otros medios, pero así sucede, es el mercado laboral. Así pasó. Es la oferta y la demanda y demás. Pero es algo también muy enriquecedor el aportar a generaciones más jóvenes, sin duda alguna. O sea, que tú puedas formar periodistas, en este caso, reporteros, que des consejos, experiencias, que las cuentes con ellos, que enseñes, digamos, todo eso es súper enriquecedor
personal y profesionalmente. Y la verdad es que es algo de lo que hemos tratado de hacer en el SEO. También de abrir oportunidades, porque los jóvenes tienen ya ahora creo que también un chip más de querer hacer sus propias cosas, de no depender necesariamente de un jefe, de un trabajo como tal, sino también de diversificarse. Pero finalmente necesitan oportunidades y necesitan acceso a cosas, ¿no? Acceso a financiamiento, acceso a coaches que les digan por dónde, acceso al mercado laboral en general, ¿no? Entonces es muy importante eso, no olvidarlo, porque pues tú finalmente, todos los que hemos logrado cosas en cualquier ámbito, le debemos algo a alguien, ¿no? Sí. O sea, claro, quien te ayudó en tu camino. Entonces, no, yo lo recuerdo a muchos, a la mayoría, y se los agradezco así absolutamente a todos. Y ahora yo trato de hacer eso pues con las generaciones que vienen. Sí, y arriba. ese primer editor en una fuente nueva y tan especializada como puede ser este periodismo económico, se agradece mucho, coincido contigo. En mi caso y en mi historia igual, también a Julio Brito, por supuesto. Muy válido reconocerlo, porque son esas personas que confían en ti, que te enseñan este camino de la especialización en un momento de crisis, en un momento donde la calle te enseña. ¿Y qué sigue para Mario Maldonado? Que si estás trabajando en otro libro, me platicas obviamente de la revista y todo el crecimiento que traes en el SEO, pero ¿en qué estás trabajando ahorita tú? Pues todos los días en muchas cosas, pero de mi día a día, no, claro que tengo planes. Mira, que creo que cuando crees que ya hiciste todo o la mayoría en tu ámbito de trabajo, pues ya retírate, ¿no? O sea, ya no tienes mucho más que hacer realmente para aportar a lo que está en tu profesión. No, a ver, sí me gustaría escribir más libros. La verdad es que tema político, económico, ¿al cuál te irías? Mira, siempre me dicen cuál es el personaje, me preguntan qué personaje. Pues claro que me gustaría entrevistar al expresidente más reciente, que es Andrés Manuel López Obrador. Está difícil porque además creo que no habla con nadie o con muy pocas personas ahora que está allá en su rancho de Palenque, en Chiapas. Pero bueno, no sé, tal vez podría ser. No se descarta, ¿no? Bueno, no se descarta. Mira, ¿sabes que estos dos libros, el de Emilio Lozoya y el de Enrique Peña Nieto, estuvieron más o menos cercanos, ¿no? O sea, me tardé, estoy hablando tienen un año de diferencia, un año y medio más o menos, de que publiqué uno y luego el otro. Entonces, como que fueron muy seguidos, y la verdad es que pues hacer un libro sí requiere de investigación, de sentarte a escribir, de hacer borradores, de ver capítulos, de estar muy en contacto con la editorial, de pensar en todo, ¿no? O sea, de pensar en las portadas, en el título, de si cambia o no el enfoque. En fin, hay muchas cosas, sobre todo estos libros periodísticos, que sí te demandan mucho tiempo. La verdad es que ahora mismo no estoy trabajando en otro libro. Además que tenía un contrato con Planeta para hacer 2 libros que ya los hice. Se hicieron. Ajá. Pero no sé, fíjate que hablando de libros hay quien me dice, pero deberías de llevarlos a una serie o algo así. Yo no sé si me sienta capaz de escribir un guión para una serie o cosas por el estilo. Pero bueno, no sé, a lo mejor estaría interesante que pudiera, digamos, haber esa opción, ¿no? De que lo que tú escribes como libros o como reportajes, porque hay historias también que pueden ser reportajes de largo aliento, claro, para contar historias que se puedan llevar, digamos, a, no sé, ahora que hay tantas plataformas de video y de series, pues no sé, podría ser algo interesante. La verdad es que no lo estoy hoy mismo planeando ni estoy trabajando en algo de eso, pero creo que podría ser interesante. De otro libro, hoy no lo tengo así con esa claridad que yo siempre comento que se debe de tener, porque estoy enfocado justo en el SEO ahora que tenemos estos proyectos este proyecto de la revista, de seguir fortaleciendo la marca y el medio con la calidad, con el profesionalismo y periodismo que nos ha distinguido todos estos 7 años. Y la verdad es que ahora estamos muy enfocados en que la revista ahora sea mensual, porque es bimestral. Estamos enfocados en hacer eventos para seguir fortaleciendo la marca. Estamos enfocados en hacer a lo mejor algún spin-off del SEO con otros sectores interesados, por ejemplo, justo en turismo, en energía, en infraestructura. Digamos que estoy muy enfocado en eso, y por supuesto en mi día a día, porque la verdad es que escribir 5 días a la semana una columna de opinión, que es lo que hago en el Universal, te demanda tiempo. Los programas, porque tienes que estar madrugando, que no es queja, me encanta, ya se los dije, amo lo que hago. Mañanas. No es queja, pero digamos que sí tienes que tener mucha disciplina.
disciplina para hacer todos tus programas y eso. Pero pues yo te diría cómo me veo en 5 años. Yo me veo creciendo con el SEO, digamos, el SEO internacional, llegando a Latinoamérica, Estados Unidos, haciendo una versión en inglés, que me las han propuesto, o sea, empresarios que me dicen, yo quiero llevar el SEO a Estados Unidos y cómo ves si hacemos un proyecto. Yo todavía no he querido brincarme algunos pasos que tengo que dar antes de hacer eso, pero sin duda está en mi foco de crecimiento, de seguir diversificando toda la marca del SEO y de posicionarla mucho más de lo que hoy está. Entonces estoy muy concentrado en eso, estoy concentrado en mis programas, en mi columna y digamos que así es como me veo de aquí a 5 años, ¿no? Me gustaría, pues, digamos, en el SEO tengo mis programas, tengo un podcast, o sea, que seguir fortaleciendo toda esa plataforma y esa marca. Y te diré que en mis próximos 5 años estaría enfocado en eso, casi, no exclusivamente porque hago todo lo demás en el Heraldo, en el Universal, en Televisa, que ahora pusimos en pausa un programa que se llama Los Domingos ahí con mis amigos los Alebrijes. Que llevamos 7 años. También tengo que decirlo que después de 7 años de trabajar todos los domingos en la noche, y este año que no hemos trabajado, lo agradezco porque he disfrutado mis fines de semana completos, ahora sí. Pero no, finalmente la gente te pregunta mucho en la calle, oye, ¿qué pasó en las redes sociales con el programa de los domingos? Bueno, vamos a regresar eventualmente este año. Hemos platicado ya ahí ¡qué bueno! Algunas cosas y lo vamos a hacer, pero digamos que en eso estoy muy enfocado. Pero bueno, pues mira, yo quiero construir el SEO que sea el grupo de medios más influyente de América Latina y de Estados Unidos, que es o uno de los principales nativos digitales, que sea entre español e inglés. Entonces, pues falta mucho que hacer para eso, pero pues todos los días hay que trabajar para lograr esos objetivos. A mí me encanta una frase, entre también mis múltiples actividades, soy actriz y nos enseñaron una frase que lo llevo igual de la vida, que si lo crees, lo creas. Y algo de lo que hablabas hace rato, y es muy cierto eso. Y no descartes lo del guión de tus películas. Tuvimos por aquí haciendo el comercial, sigan estos podcasts porque hay historias bien interesantes. Y hubo una entrevista que te la recomiendo, Alejandro Orozco, guionista y escritor, y tiene talleres precisamente para ayudarte a aterrizar estas historias. Entonces, ¿por qué no? No, claro. Obviamente. Claro. Y es aprender algo nuevo. Aprender algo nuevo, así es. Eso me parece también muy importante. Siempre no quedarte estancado en lo que ya sabes, en lo que haces bien, en lo que vas mejorando, digamos, en tu día a día, pero de pronto hacer algo que no creías que podías hacer, que tenías capacidades también para hacerlo, y si no, por lo menos te saca de tu zona de confort. Ajá. No sé si necesariamente la zona de confort, pero de lo que tú haces todos los días y que lo haces bien, ¿no? O sea, exacto, es como empezar a hacer esto que nunca te lo habías imaginado y resulta que te puede ser bueno en eso y también por lo menos si no te hace despejarte un poco, que es importante para volver a concentrarte y volver a digamos, a ir por el camino que estás planeando. Así es, Mario. Y pues ya yéndonos un poquito, pues ya al final de esta entrevista, de este espacio, y que te agradecemos mucho pues estar con nosotros. Este programa se llama Titanes. ¿Qué poder, si fueras un titán, te gustaría tener para que México siga siendo referente a nivel internacional? A ver, está muy interesante esa pregunta. Mira, pues yo creo que como decía, y a lo mejor te lo dijo aquí, que vi que entrevistaste a Miguel Torruco, hablando de cómo vender a México, ¿no? De pronto puede ser, el poder es como, digamos que poder explicar y llegar a todos los que no conocen México y que es tan diverso culturalmente, gastronómicamente, con tantos, digamos, climas y diferentes tipos de turismo para hacer de playas, de ciudades coloniales, etcétera. Es como haces esa conexión con la gente que no conoce México y que cree y que tiene un estereotipo de México que no es, que absolutamente no es. Sí. Entonces, yo que me dedico a la comunicación y que hacemos eso de vender al camello, en el caso de México, porque cuando viajas, pues te preguntan de México y tú
¿qué haces? Pues hablas muy bien de tu país, aunque no hablar bien no significa cerrar los ojos a que hay problemáticas, la inseguridad, violencia en algunos estados, lugares, pero hablas bien de tu país porque estás orgulloso de tu tierra, de tu cultura, de tus tradiciones. Y yo creo que eso nos ha faltado en general, creo que a lo mejor a los mexicanos. Y no solo me refiero a los mexicanos que vamos a otros países y que nos preguntan cómo es México, quienes no nos han visitado, pero a nivel de estrategias gubernamentales, mediáticas, de promoción turística, digamos, de estrategia institucional y que pasa por los gobiernos, por las empresas, por los medios, por la gente que tiene una asociación, una fundación, por el cine, por todo, ¿no? O sea, me parece que a lo mejor el poder de tener una estrategia, de cómo hacer una estrategia integral para que México sea más conocido como realmente es, ¿no? Por su cultura, sus tradiciones, su comida, sus lugares mágicos. Creo que eso sería algo que me gustaría hacer, que me gustaría tener el poder de diseñar esa estrategia a mí, intergubernamental, sociedad civil, privada, asociaciones, etcétera, para que México realmente se refleje en el exterior como lo que es, ¿no? Realmente, porque quienes han venido aquí de los extranjeros, que seguro son muchísimos en el mundo, pues ya conocen un poco más de lo que realmente es México, pero quienes no, de pronto te encuentras que tienen un estereotipo que no tiene que ver con México, ¿no? Que no sé si en las películas, si en la literatura, en la televisión de los años 70, 80 se tenía esa idea de México, pero hoy pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces, poder hacer algo más grande, digamos, de comunicación de lo que es nuestro país y de todas las bondades que tiene, me gustaría tener ese poder para lograrlo. Pues si lo crees, lo creas y llévate, porque hoy tienes ese superpoder, llévate esa energía, Mario. Te agradecemos mucho todo lo que has dicho, que la verdad ha sido de mucho valor. Y no me puedo ir sin la firma del libro, por supuesto, por favor. Te voy a hacer una dedicatoria aquí. ¿No la tengo que hacer necesariamente en la cámara o sí? Necesito... Pues como quieren... ¿la quieres pensar más? Pues voy a poner una dedicatoria más allá de la firma, pero si quieres, empiezo pues mira, con la firma aquí nada más y para la cámara, le pongo exacto, la dedicatoria. Aquí para la cámara, y mientras pues yo me quedo explicándole a la gente que nos siga en las redes sociales de México Travel Channel. Recuerden que estamos principalmente en YouTube, Spotify, donde pueden ver ya sea en video o en audio esta bonita entrevista, pero también síganos en Facebook, en Instagram, en TikTok, donde encontrarán no solo estos fragmentos de la entrevista del programa Titanes, sino también de contenido muy valioso y consejos para que sigan disfrutando de sus viajes, de sus aventuras y más. Muchas gracias por estar aquí y pues gracias, Mario, por ser uno de los titanes aquí presente en México Travel Channel, y esperamos pues seguir en el radar de todos los proyectos que tienes y por supuesto del SEO. ¿Cuáles son las redes sociales? Prácticamente todas estamos como el SEO, @el SEO, Instagram, el SEO_ en Instagram, en X, en Facebook así, el SEO, en LinkedIn, en TikTok. Ya, seguro ya lo siguen porque es muy viral. Seguro ya lo siguen. Pues gracias por la invitación, encantado. Fue un gusto haber platicado aquí con ustedes. Gracias a ti y pues también nosotros encantados. Esto fue Titanes y no se lo pierdan en nuestros próximos episodios.